Bueno, pues a continuación vamos a dar la palabra, como hemos presentado anteriormente, a Javier Ruiz, técnico responsable de tratamiento y eliminación de residuos del Ayuntamiento de Valladolid, con su conferencia magistral Ayuntamiento de Valladolid, 12 años de experiencia en recogida selectiva de bioresiduos. Pues cuando quieras, Javier. Pues buenos días, gracias por tu presentación y agradecer también a la Fundación Economía Circular que me brinde esta oportunidad de esta charla, que va a tener una duración de 20 minutos, con aviso o sin aviso, para haceros llegar los conocimientos que nos aportan 12 años que llevamos en Valladolid con recogida selectiva de bioresiduos. Como anécdota de presentación, he de deciros que llevo ligado 16 años casi a esta recogida, porque antes de que existiera ya estuve desde el lado del contratista preparando una oferta precisamente para la planta de tratamiento que está enfocada hacia el tratamiento de esta fracción. Después me cambié de trinchera, me pasé al enemigo, el que entonces era el enemigo, y llevo 12 años como director de la planta. El antiguo jefe de servicio, Emilio, hizo dos apuestas importantes con el pliego de la planta, que fue la recogida selectiva de bioresiduos y una biometanización por vía seca. En aquel momento no existía ninguna biometanización por vía seca en España. Y bueno, pues acertó con las dos. Y bueno, yo voy a empezar esta charla, como soy agricultor de origen, de vocación y de formación, con esta frase del saber popular que ha perdido vigencia. Sin ánimo de buscar responsables de esta traición a la sabiduría popular, el dicho ha cambiado y a la agricultura ya no le sirve cualquier tipo de basura. Por otro lado, tenemos el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que desarrolla la Ley 22/2011, de la que ha hablado ya ampliamente María José, con unos objetivos de recuperación bastante exigentes. Y además existe otra recuperación que no pesa y que no es tenida en cuenta por ninguna normativa, que son los kilovatio hora, y deberían de haber sido considerados de alguna manera. Pero bueno, como somos esclavos de las leyes para poder ser libres, si queremos tener recuperaciones elevadas en recogida selectiva, como también ha dicho María José, nos tenemos que ir a fracciones que tengan un peso importante en la bolsa de basura del ciudadano. Y todos conocemos la dificultad que existe para el tratamiento en planta de las fracciones que llegan de forma indiferenciada. La estadística nos dice que entre un 40 y un 50% de la bolsa de basura es bioresiduos. ¿No es una razón suficiente para justificar una recogida selectiva? Esta recogida, como desarrollaré más adelante, no está exenta de problemas y está en desventaja competitiva con otras al no contemplarse hasta la fecha la responsabilidad ampliada del productor. Y yo creo que es un debate que habría que abrir. El objetivo de esta charla va a ser compartir con vosotros la experiencia, daros una serie de parámetros básicos que surgen del seguimiento diario del trabajo, son datos reales, y haceros llegar los aciertos y los errores que hemos tenido para que esta experiencia sea aprovechada por todos vosotros. Yo he dividido la charla en 4 partes, que son los residuos que produce la ciudad, por un lado. Por otro lado, cómo se reparten estos residuos en los contenedores. La exigente recogida, porque es una red, es casi duplicar la red. Y el tratamiento. Como os he dicho, son ratios reales y he procurado no abundar en datos innecesarios. Os voy a hacer llegar parámetros básicos y si alguien quiere más información, con datos más detallados, pues que se ponga en contacto conmigo. Esto es la distribución de los residuos recogidos. En el año 2013, el Ayuntamiento de Valladolid recogió 110.000 toneladas de residuos en la calle. Estas toneladas las he agrupado porque no quiero. Bueno, aquí tenemos un 11% que se recoge en el contenedor monomaterial, que son papel y cartón, vidrio, aceite mineral y pilas. Un 15% que es indiferenciado y en seres domésticos que se recogen a domicilio, que es lo que he llamado otros. Y finalmente está el contenedor de puerta, que son 2 fracciones, orgánica e inorgánica. La inorgánica también la denominamos resto, que tienen esta distribución. Estos van a ser el objeto de nuestra charla. El 36%
va al contenedor de orgánica y el 64% va al contenedor de inorgánica. Cuando hemos estudiado densidades, el contenedor de inorgánica presenta una densidad de 56 kilos, densidad aparente 56 kilos por metro cúbico en contenedor, frente a los 80 de la recogida indiferenciada. Este es un primer indicador de éxito y un criterio que nos permite evaluar positivamente ya esta recogida. Aunque estas cifras nos dicen muy poco si no entramos al detalle de la composición cualitativa de este residuo. Esto lo hacemos por medio de las caracterizaciones. Con las caracterizaciones hacemos dos análisis. Uno de colaboración de los ciudadanos. No olvidemos que la colaboración es la piedra angular de cualquier recogida selectiva. Podemos llevar a cabo cualquier legislación, pero al final, si el ciudadano no colabora y no se ponen los instrumentos para que la colaboración sea efectiva, va a fracasar. Entonces, en el contenedor de biorresiduos, nuestro procedimiento es: se han elegido 3 zonas de la ciudad, 3 barrios para la caracterización. Estos 3 barrios se han seleccionado una serie de contenedores. Un barrio es un barrio céntrico con población envejecida, otro es un barrio de clase media-baja con alguna presencia de inmigración y el otro es un barrio de residencial con población joven. Se escogen unos contenedores. Estos contenedores siempre son los mismos y se tiene la precaución de que cerca no haya ningún elemento distorsionador. No sé, un minorista que hace lo que quiere o un colegio o algo que pueda distorsionar lo que hay allí. El objetivo de estas caracterizaciones no es tanto conocer el flujo de residuos completo de la ciudad como conocer el flujo de los residuos domiciliarios. El primer análisis que se hace de colaboración es el de colaboración. Lo que hacemos es una descarga manual del contenedor, bolsa a bolsa, y se estima, sopesándolas, si el ciudadano está colaborando o no. No está homologado, no tiene ninguna norma UNE, pero los datos que aporta son muy reveladores. Y la colaboración que tenemos en Valladolid es del 52%, al menos de la muestra que hemos tomado, que suponemos que es buena. Además, en este contenedor hay un 15% de bolsas erróneas. Esto supone un 5,5% del total de los residuos. Este aspecto tiene que ser muy tenido en cuenta porque se puede deber a una información deficiente. Ahora estamos llevando a cabo una campaña de buzoneo de trípticos y de buena identificación de contenedores. Pero mi opinión personal es que no son errores. Que nunca me he encontrado una bolsa de resto en un contenedor de orgánico ni una de orgánico en un contenedor de resto. Esto es una parte de la población que no tiene mucho interés en colaborar y que además mete su bolsa en el contenedor donde más nos perjudica. Si esta gente este sector no es sensibilizado por medio de las campañas, pues habrá que utilizar otros medios. En cuanto al contenedor de resto, sucede que reúne la fracción inorgánica de los colaboradores más la fracción mezclada de los ciudadanos que no colaboran. El dato del 50% lo podemos valorar es un dato manifiestamente mejorable, eso sería una valoración negativa, pero también podemos hacer una lectura positiva, y es que el contenedor de cartón de Valladolid, siendo una de las ciudades que más cartón recupera en el contenedor azul, la mitad del cartón, es decir, un 16% de la bolsa, es cartón de la bolsa de basura que va para el contenedor indiferenciado, y esto siendo una de las ciudades que más recuperan de España. La recogida de cartón, igual que la de vidrio, es una recogida que está más arraigada y que está metida casi en el ADN de la población. En cuanto a la composición cualitativa de la bolsa doméstica, pues tenemos esto. Un 53% son biorresiduos en la muestra que estamos usando, que solamente incluye los residuos domiciliarios. Como veis, es una recogida selectiva, atractiva y con mucho recorrido. Al analizar el contenedor de biorresiduos, tenemos que un 79% del contenedor de biorresiduos es recogida orgánica. El papel y cartón y el vidrio siguen siendo los impropios estrella, y hay una parte de esto que no está valorada aquí, pero que es importante, que se debe a hostelería y comercio minorista, que yo creo que necesitan sus campañas específicas. Bueno, ya conocemos los residuos y ahora vamos con la recogida. En la recogida
Este residuo no cabe en puntos de aportación zonales, es un residuo que se produce todos los días y tiene que ser recogido en la puerta. Por lo tanto, donde hay un punto de recogida de fracción inorgánica, hay otro de fracción orgánica. La recogida se hace 6 días a la semana para la fracción orgánica y 7 días para la fracción resto. Los contenedores que hay colocados son carga lateral 2.400 litros y en el centro histórico y en las zonas con limitaciones de tráfico hay carga trasera 800 litros y 1.100 litros en los contenedores soterrados. En cuanto a la fracción orgánica, tenemos instalados 3.200 metros cúbicos, que son 10 litros por habitante. Es una capacidad elevada, pero no responde a la producción, sino a la naturaleza de la recogida. Tenemos que tener tantos puntos de aportación de la fracción orgánica como de la fracción resto. Y este volumen responde a esto, a la facilidad, a la operacionalidad. En cuanto a la fracción resto, tenemos 18 litros por habitante y también está en carga lateral y carga trasera. Para cubrir las necesidades de Valladolid, recogemos 6 días a la semana con 10 rutas, 5 de carga lateral y 5 de carga trasera. Estas rutas llevan cada una 9.300 kilos de residuos orgánicos, de recogida selectiva de materia orgánica, por ruta y jornada. Esta recogida está condicionada por el peso máximo del vehículo y por el elevado número de volcados que tiene que hacer. El volumen de residuo no tiene incidencia y cada recolector vuelca una media en carga lateral de 164 contenedores por jornada, en carga trasera 320 contenedores por jornada y en el caso de los soterrados los rendimientos se reducen hasta los 210 contenedores. Es una recogida cara y exigente y necesita muchos puntos de aportación y una frecuencia elevada. Vamos con la cuarta parte, que es el tratamiento. El tratamiento que hacemos es un triaje primario, luego pasa por un trommel, una biometanización por vía seca, un compostaje en túneles, un afino y una serie de rendimientos. Los costes de tratamiento se reducen sensiblemente. No necesita mano de obra, pero no solo es importante esta reducción, sino que además la fracción inorgánica, la fracción resto que nos queda, es más fácilmente recuperable. Se puede trabajar mejor con ella. En cuanto al... De hecho, tenemos criterios para la calidad de los materiales recuperados idénticos a los de la bolsa amarilla y estamos trabajando con Ecoembes 12 años y no hemos tenido ninguna incidencia hasta la fecha, ninguna no conformidad. En cuanto al convenio con Ecoembes, pues estamos en una parte especial que tienen, que llaman ellos fracción húmeda seca, que nos aportan una cantidad por cada tonelada recuperada, que es superior a la de la fracción resto, de un material de más calidad que el que produce, la fracción todo uno, RSU. Pero lo más importante es la producción de energía. La producción de energía, nosotros tenemos una biometanización por vía seca, un digestor de 1.600 metros cúbicos. Después de 2 años con dificultades para llevar a cabo la puesta en marcha, el digestor lleva 10 años funcionando y solamente ha tenido 2 paradas de 4 meses. Los rendimientos son bastante buenos y no nos ha dado nunca problemas. Sí que es verdad que cuando hemos tenido que utilizar hundido de trommel procedente de fracciones RSU, ha bajado la calidad del gas, ha bajado la cantidad del gas y además los parámetros vitales del digestor nos han dado algún problema. El éxito de nuestra planta por vía seca es su sencillez. El pretratamiento es un depósito pulmón, un triturador y una zona de adicción de agua. Un digestor de 1.600 metros cúbicos de hormigón horizontal, prismático y calectado con unos agitadores lentos que evitan que se formen grandes bolsas de metano. Trabaja en fase mesófila, de 35 a 40 grados. La línea de gas es una torre de desulfurización, un gasómetro, una antorcha y un motor de 625 kilovatios. Trabajamos en isla
y aporta el 70% de la energía que se produce en la planta. La producción de gas, la máxima que hemos tenido, la mínima ha sido 1.200 normal metro cúbico en un año y la máxima 1.700.000. Y los años óptimos hemos llegado hasta los 2 millones de kilovatios hora en un año. El compost que producimos se ajusta a la legalidad vigente, bueno, o simplemente puede ser llamado compost. Y ya voy a establecer una serie de conclusiones. Voy a empezar por aspectos económicos, luego voy a identificar todos los flujos de residuos que tenemos en la ciudad y qué capacidad de mejora o qué posibilidad de recorrido tienen, y finalmente voy a hacer alguna apuesta por el futuro. En cuanto a los aspectos económicos, el primero es un buen rendimiento en la biometanización. Ya os he hablado hace un momento de la elevada producción de gas, de la calidad que tiene ese gas. Supongo que en las vías húmedas, además, en donde el pretratamiento es el caballo de batalla de las mismas, utilizar estos residuos va a mejorar sensiblemente el rendimiento, y desde luego en las vías secas tanto la cantidad como la calidad del gas se ven mejoradas. El tratamiento es barato, poco exigente en mano de obra, y se hacen mucho más fáciles las recuperaciones de la fracción resto. En cuanto a la aplicación al suelo como fertilizante, vamos a tener dos ventajas. Por un lado, no vamos a necesitar pagar a un gestor para que haga la aplicación, y por otro lado, este material puede ser inscrito como enmienda en el registro y, por lo tanto, es un material comercializable. La parte negativa es que tenemos una infraestructura y una explotación de recogida más cara. Aunque no tengo datos concretos porque no tengo la cifra anterior, sí que creo que se encarece un 50% los costes de infraestructura y en torno a un 30% los costes de explotación. En el cómputo general habría un ligero encarecimiento, pero claro, este ligero encarecimiento, si colaborara el 100% de la población, no existiría, habría un abaratamiento. En cualquier caso, es difícil explicar a la población que tiene que hacer un esfuerzo para algo que va a contribuir a encarecer su tarifa. Esto se resolvería con una artificialización de tarifas que gravaran el tratamiento en planta de las fracciones indiferenciadas, ya que no tienen posibilidad de recuperación, o, insisto otra vez, en aplicar una responsabilidad ampliada del productor. Otra parte negativa es la financiación de campañas. Lo mismo, al no estar sujeto a la responsabilidad ampliada del productor, las campañas las tiene que pagar el ayuntamiento, la entidad, y además a veces entrando en competencia con otras campañas de algún SIC que son bastante más potentes que las que puede hacer un ayuntamiento, y sobre todo con bastante más llegada. Y ahora vamos a ver las mejoras que pasan por una identificación de los flujos. Las mejoras es importante para mejorarlo conocer las circunstancias de cada uno de los productores. Por ejemplo, pequeño comercio o sector horeca, que es un sector que hay que llegar a él a través de campañas muy dirigidas y a través de sus asociaciones. Entonces, los flujos que tenemos, el primero son los ciudadanos. Los ciudadanos, para mejorar los flujos, hay una serie de medidas pasivas, que sería el contenedor individual, que en el caso de Valladolid no lo podemos aplicar porque tenemos una infraestructura montada con otro criterio. Quizás otra medida sería colocar unas bocas adecuadas en los contenedores de menor diámetro para prevenir los comportamientos incívicos y evitar alguna confusión. Y una buena identificación de contenedores, como estamos haciendo ahora en Valladolid. Estamos sustituyendo los adhesivos de los contenedores por otros con más claridad y con unos códigos BIDI y, en fin, ayudando al ciudadano. Y, finalmente, lo que he dicho antes, artificializar las tarifas. Después, esto no, y esto tampoco. En cuanto a medidas activas, tenemos 3 niveles de actuación. El primero son las campañas. Las campañas sabemos que son a largo plazo. Si hacemos una caracterización al día siguiente de terminar una campaña, los datos no van a variar mucho con respecto a los que había antes de empezarla. Y
estas son campañas a largo plazo que lo que tienen que buscar es una adhesión moral de los ciudadanos y va a ser labor de muchos años. Aquí tenemos, por ejemplo, el Ayuntamiento de la planta de Valladolid está recibiendo 3.000 escolares al año aproximadamente procedentes de programas del propio ayuntamiento. El siguiente paso es la transparencia en las tarifas. No digo nada nuevo, lo dice la ley y lo dice el plan. El modelo de recaudación tiene que haber una verificación directa por parte del ciudadano de que su esfuerzo se está reflejando en una bajada de tarifa. Y finalmente la vigilancia y la sanción, que yo creo que es la más eficaz por la capacidad ejemplarizante que tiene. El otro flujo de residuos que tenemos es los minoristas. El Plan Integral de Residuos de Castilla y León, voy a leer textualmente, dice que las entidades locales pueden asumir la gestión de residuos comerciales previo acuerdo, disponiéndolo en su ordenanza, sin perjuicio de que los productores puedan gestionarlos por sí mismos y quedar exentos de este convenio. Partiendo de que el Ayuntamiento de Valladolid, en nuestro caso ya tenemos una red montada, vamos a estar en una clara ventaja competitiva con cualquier otra red que se quiera montar. Y sería importante, cuando se desarrollen las ordenanzas municipales para encajar nuestra recogida y nuestro tratamiento en el plan, se tratará este tema. Siempre hay que tratarlo con transparencia y hay que demostrar al ciudadano de que esta recogida no es gravosa para él y que realmente el que contamina paga. El sector de minoristas, ya lo he dicho hace un rato, necesita campañas propias y directas, muy orientadas, buscando la colaboración de sus asociaciones y haciendo llegar, conociendo nosotros sus problemas reales y sus flujos reales de residuos. Dentro de este grupo estarían los mercados, que es una recogida comunitaria, fácil de evaluar y que se puede penalizar vía tarifa para las separaciones ineficientes. Después están las cadenas de distribución, cadenas de supermercados. Las noticias que tengo hasta la fecha y las inspecciones realizadas tienen un comportamiento ejemplar y sus departamentos del medio ambiente son muy eficientes. Tienen identificados todos sus flujos de residuos y están muy cerca del residuo cero. No producen más residuos que los de barrer la tienda, dicen ellos. Administraciones, que sería el último punto. Administraciones. Las administraciones hablo de comedores de gestión pública, por ejemplo, de podas y siegas municipales, limpieza de edificios y limpieza viaria. La Administración, dice la ley, que tiene que tener una labor ejemplarizante. Yo creo que esto tiene que empezar por una adecuación de los pliegos, una política transversal que adecúe todos los pliegos de jardinería, de limpieza, de comedores, de obras, para que contemplen separaciones en origen de todos los residuos y una gestión adecuada y que esto se valore en los presupuestos. Después, una formación de los trabajadores de las administraciones para que lleven a cabo esta labor ejemplarizante, no solo en su puesto de trabajo, sino también en su vida, y una consideración transversal de los residuos dentro de la propia administración para que todos los departamentos se encuentren sinergias para abaratar este coste, porque son un coste los residuos. Y el final del final es apuestas de futuro, mirando al futuro. Lo he resumido en 7 puntos. El primero sería identificar perfectamente los flujos de residuos y cuantificarlos antes de lanzarse a la implantación del 5.º contenedor. Siguiente sería aprovechar las infraestructuras existentes por medio de las ordenanzas para que lo que ya tenemos montado, por ejemplo en el caso de Valladolid, pueda servir para otros productores. En tercer lugar, tarifas transparentes y con criterios ambientales. No digo nada nuevo, es lo que dice la ley y el plan y lo que acabo de decir hace un rato. Abrir el debate sobre la responsabilidad ampliada del productor para no estar en desventaja con otras recogidas. Por supuesto, la ejemplaridad de la Administración. Educación ambiental, importantísimo. Y la concienciación del ciudadano son tareas a largo plazo, como he dicho. Tenemos que buscar la adhesión moral del aportador que desemboque en una colaboración voluntaria y finalmente en una participación activa.
Un ejemplo de campaña es la que estamos llevando ahora a cabo el Ayuntamiento de Valladolid en colaboración con Ecoembes. En lugar de bombardear al ciudadano con muchísimas campañas que le dicen dónde tiene que depositar cada residuo y al final no sabe dónde tiene que depositar los residuos, hemos optado por una campaña que lo que hace es analizar los residuos en conjunto y decir al ciudadano dónde los tiene que depositar. Yo creo que hay que aprovechar esas sinergias, sumar campañas y, es más, la suma de muchas campañitas pequeñas va a sumar más en una campaña conjunta que hable de forma clara al ciudadano que el bombardeo que tenemos en este momento en cuanto a campañas de residuos. Y, finalmente, una vigilancia estrecha y sanción, o lo que sea, de los incumplimientos abusivos. Nada más. Muchas gracias.